¿Su nombre? Esteban. Buen día, espero que estén todos y todas bien y que me escuchen bien y que puedan ver también bien en pantalla la ponencia. Bueno, en el día de la fecha es nuestro tercer encuentro dentro de lo que se ha denominado el curso Habilidades Blandas. Bienvenidos y bienvenidas a los nuevos participantes que se han sumado, y la verdad es siempre una gran alegría compartir estos aprendizajes de colectivos, ¿sí? A donde todos podemos estar aprendiendo un poquito del otro, ¿sí? Y esto enriquece mucho más esta experiencia. Primero, deseo agradecer como siempre a las personas de la OCDE que están aquí acompañándonos. Bueno, bien se han sumado dos compañeros más, Janina y Esteban, para que nos ayuden en todo lo que es el uso de las nuevas tecnologías. Bueno, Cari, que ha estado con nosotros, y la que siempre me acompaña también es Nati, desde docencia, así que les agradezco porque sin ellos, la verdad, nada se podría hacer. Así que cuanto más somos, hacemos mejor el trabajo. En el día de la fecha, la temática a tratar es la utopía del gran líder. Esto que en estos momentos es tan importante. Cuando tengo la oportunidad de hablar frente a colegas que están al frente de algunos servicios, les digo que liderar cuando está todo tranquilo es fácil, es casi sin ningún tipo de esfuerzo, porque los integrantes del equipo por sí mismos ya generan sentimientos de productividad, pero sobre todo porque hay un sentimiento de pertenencia dentro del grupo, porque no hay conflictos, y esto hace que sea mucho más fácil el liderar. Pero en esta época, en esta histórica, ¿no? Que ya cuántas veces tal vez habrán escuchado de que hablan del momento histórico en el que estamos pasando a nivel global, como resultado de esta pandemia, también ha puesto en jaque a los líderes, no solamente líderes de instituciones de salud, sino líderes políticos, líderes de todas las envergaduras, nuestro liderazgo dentro de nuestras casas, y sin lugar a dudas es un momento en el cual hay un déficit también importante de tolerancia y paciencia hacia el otro y hacia uno mismo por el contexto en el cual estamos atravesando. Motivo por el cual esta temática en otro contexto hubiese sido diferente, tal vez, un tema más, pero he decidido hablar de la utopía del gran líder porque uno siempre está pensando cómo ser o cómo es un gran líder, ¿sí? Y esto tiene que ver, en realidad, sí, qué supongo yo como líder, cuál es mi paradigma de líder que manejo en mi mapa mental. Entonces, ahora, ayornados a estos tiempos, también tenemos que darnos cuenta que van a surgir líderes situacionales y tal vez también marquen rumbos históricos. Y en realidad el líder marca un rumbo, y en la historia de cualquier lugar institucional, en nuestra familia, en donde estemos, el líder sí o sí deja huellas y tiene gente que va sobre todo siguiendo esos pasos, pero a pesar de eso marca su propio estilo. Entonces, para que empecemos, había propuesto, también es cierto de que es importante que uno retome un poco algunos conceptos teóricos. Bueno, existen diferentes formatos de líderes, aquí ustedes tienen, y tal vez los reconozcan a todos, y algunas, ¿sí? De líderes, hay líderes políticos, hay líderes espirituales, ¿sí? Pero sobre todo, por eso ahí lo tienen a Mandela, a Gandhi, a Che Guevara, ¿sí? A nuestro Papa, a María Teresa de Calcuta y Martin Luther King. Estos son entre tantos, ¿no? Porque uno, si ahora se pone a googlear, van a ver
que existen muchos líderes que han hecho historia, ¿sí? Justamente en esta diapositiva, varios de los líderes que aparecen aquí han recibido el Premio Mundial de la Paz, ¿sí? Y estos han marcado rumbos que a pesar de los años transcurridos, todavía siguen utilizándose sus fuertes mensajes. El líder es una persona atractiva de por sí, ¿sí? Tiene algo magnético, algo que sobre todo tiene que ver con su discurso. Son apasionados, sobre todo tienen un sentido de la comunicación muy particular, saben el tiempo, ¿sí? Del llegar al otro, el cómo llegar al otro y cómo entablar un diálogo con el otro. Estos líderes, como les decía, han hecho historia y tal vez a eso los conocemos porque podemos decir que son líderes buenos. Y también depende de desde qué mirada lo observamos, ¿sí? Y este es uno de los paradigmas que nosotros tenemos que cambiar. El pensar que el líder es bueno. No siempre los líderes son buenos. Los líderes son esas personas que tienen, dependiendo de qué tipos de autores abordemos, podemos decir que son esos carismáticos, atractivos, apasionados, grandes, influyentes, grandes personas que usan la persuasión, grandes negociadores, pero en realidad no siempre los líderes han conducido para que se dé cosas buenas, ¿sí? Entonces también tenemos otros formatos de líderes, que no por tal vez, y por decirlo de alguna manera, ustedes lo van a, si ponen los líderes nefastos en la historia, pueden aparecer algunos de estos que tienen también que ver con líderes políticos, militares, ahí lo tienen a Hitler, a Mussolini, a Saddam Hussein, a Charles Manson, a Johnson, que son, estos han sido los de abajo, sobre todo son líderes espirituales, ¿sí? Que han tenido que ver con asesinatos o suicidios en masa, ¿sí? Y los otros, bueno, sin lugar a dudas, uno ya conoce gran parte de la historia, ¿sí? También es como la historia los mira, ¿sí? Bueno, estos han sido líderes que han tenido justamente las mismas características que los otros, pero utilizados de un modo que la historia lo condenan para ser realmente líderes nefastos, ¿sí? Y que han producido un gran daño y perjuicio en esas personas que han actuado a través de ellos, que han actuado a través de sus influencias, que han actuado por tener un modelo de liderazgo como los que ellos tenían e inspiraban, ¿sí? Entonces, también es cierto que el ser líder ayer y hoy es totalmente diferente, ¿sí? Y aquí vienen estos líderes en la historia, sobre todo aquí he puesto líderes en la historia argentina, ¿sí? Todo lo que es San Martín, Belgrano, Güemes, Juana de Azurduy, Remedios del Valle, también es otra, Mariquita Thompson, son líderes argentinos que han marcado el rumbo, ¿sí? Y que por qué les digo ayer y hoy es diferente, porque también hay que pensarlo al líder en un momento determinado de la historia, del contexto social, político y económico en el cual actúan, ¿sí? Entonces, en ese momento de la historia argentina eran otros momentos donde lo que sobre todo el sentimiento que más validaba el ser líder era ese sentimiento de pertenencia hacia nuestro país, el ser patriotas, el defender ideas a través de la lucha, ¿sí? Pero sobre todo a través de las acciones. Todos estos referentes, estos líderes, tanto hombres como mujeres, que en este momento el liderazgo tampoco pasa por una cuestión de género, tampoco lo es. Entonces nosotros podemos saber que aquí ustedes van a poder observar en pantalla que estas mujeres sí han sido grandes luchadores, tenaces luchadoras, que también han tenido este sentimiento tal cual
como lo sentía el hombre, y que se han alzado en armas y han sido capitanas, ¿sí? Porque también es cierto que se les ha dado lugar en ese momento histórico, ¿sí? Han podido sobre todo solventar su liderazgo a través de su carisma, ¿sí? El carisma que ellos inspiraban, y sobre todo es discurso carismático en el cual los seguidores escuchaban lo que se podían ver en ellos, en ese discurso, en sus ánimos de libertad, en sus ánimos de independencia. Entonces ha llevado a que estos sean en este momento histórico en los que nos han llevado hacia la independencia, ¿sí? Y también en los que han marcado rumbos de nuestra historia. Aquí también pesaba muchísimo, y sigue siendo y pesa mucho también los diferentes valores que tiene cada uno de los líderes. Y sobre todo estos valores que sean consecuentes con su accionar, y que uno a través de ese accionar vea esa coherencia. Entonces, de esta manera, el líder es creíble, porque para ser líder es indispensablemente ser creíble ante los ojos, ante la mirada de los otros y de las otras. ¿Era diferente ser líder ayer y hoy? Sí, seguramente era diferente ser líder el año pasado, antes de esta pandemia, ser líder ahora. Sí, totalmente, porque son momentos en que uno tal vez tiene que cambiar, y nosotros constantemente cambiamos el formato de liderazgo. ¿Pero por qué? Porque es indispensable para poder llevar a cabo un estilo de liderazgo consecuente con ese momento histórico en el cual estamos atravesando. Entonces, ahora, ¿sí? En lo que se refiere a la actualidad, los líderes también tienen algunas características compartidas con estos líderes de ayer, ¿sí? Pero tal vez antes, ¿sí?, no existía la posibilidad de que uno diga, puedo estudiar para ejercer el liderazgo. Entonces, ahí uno se pregunta, ¿era innato en estas personas del ayer ser líderes? Seguramente gran parte lo tenían, pero gran parte lo han construido en su contexto social, en donde ellos estaban. Y sobre todo se han ido forjando con fuertes ideales. Estos fuertes ideales son los que los han llevado hacia adelante, y los que han hecho que tengan un carisma tal que los otros comprendan la importancia de unirse para llegar a un objetivo en el cual iba a ser para todos positivo. Entonces, ¿cómo puedo definir el liderazgo? Bueno, el liderazgo se puede también, hay diferentes maneras, ¿sí?, de cómo lo podemos definir. También depende de la visión de la persona que la defina, ¿sí? Bueno, dentro de lo que es las bibliografías, se han ido abordando diferentes tipos de conceptos o definiciones de liderazgo. Stephen Covey es uno de los que también ha trabajado mucho en estas definiciones, y Warren Bernis, que es el que lo tenemos en pantalla, ¿sí?, porque estos hacen mucho foco en lo que es el liderazgo, pero sobre todo a través del carisma. Por eso estos hacen referencia que para un estratega, si lo define el liderazgo, es el primer trabajo de un líder para definir la visión. Es importantísimo tener visión para ser líder, ¿sí? Y el liderazgo es una capacidad de transformar esa visión en realidad. Si ese líder tiene visión, pero no es capaz de convertirlo en realidad, es un soñador, nada más que eso, y no pasan a nada más que eso. Por ende no puede hacer historia, porque es necesario que esa visión pueda ser ejecutada y pueda visibilizarse a través de acción. Entonces, también podemos decir que es el proceso mediante el cual, esto cuando tiene una mirada empresarial, ¿sí?, los administradores tratan de influir sobre sus colaboradores para que logren un objetivo en un determinado trabajo, ¿sí? En cambio, tenemos que tener en cuenta el liderazgo, esta definición, dentro de lo que ha sido un gran caudillo o un héroe, como por ejemplo Napoleón. Entonces,
podría decir, sí, él lo sostenía, que un líder es un proveedor de esperanza, ¿sí? Entonces, estas diferentes definiciones también nos hacen ver que existen características comunes, ¿sí? Sobre todo habla de visión, habla de el proveedor de esperanza es también el ser carismático, ¿sí? La capacidad de influir para que los otros colaboren, ¿sí? Entonces no es que exige, sino que está a la par y persuade para que todos y todas trabajemos de manera ensamblada para alcanzar un determinado objetivo. Entonces, si uno deberíamos clasificarlo al liderazgo, siempre se lo ha clasificado dentro de estas tres variables, que es el autocrático, ¿sí? Esto es un modelo que no se lo puede sostener mucho en el tiempo, no a lo largo del tiempo, porque termina trayendo caos a las diversas instituciones, pero sobre todo también porque generan individuos totalmente dependientes de la toma de decisión de una sola persona. ¿Sí? Y por ende no es un ámbito productivo, porque hay una coerción que hace que lo que diga el líder es, y aunque esté mal, ¿sí? Nadie dice nada, porque lo ha dicho el líder, porque este modelo de liderazgo es así. Pero también es necesario que este modelo de liderazgo a veces se lleve a cabo, sobre todo cuando estamos no tenemos gran tiempo para hacer mucho más participativo, porque existe también eh, un nivel de caos en donde estemos, sí que requiere de manera inmediata una toma de decisión. Entonces, en este momento, y por eso yo les digo, uno no es que tiene un solo formato de líder, uno constantemente va haciendo una mezcla de liderazgo según el contexto en el cual esté inserto. Entonces, también aquí hay que ver que es necesario entablarlo cuando existe un bajo nivel de responsabilidad entre los individuos que están dentro de una organización, dentro de una institución, sea hospitalaria o en otro tipo de dependencias gubernamentales o en una empresa, ¿sí? Entonces, aquí también es necesario indispensablemente hacerlo de este modo. Entonces después tenemos el líder democrático, este es cuando ya existe más tiempo, ¿sí? Aquí es muy importante porque se coordina cada uno de los esfuerzos individuales. Aquí hay una característica fundamental, que eso miren que es muy importante que ustedes lo analicen, que nos analicemos todos, que no solamente tiene que ver con el contexto mismo, sino también, o sea, el formato de líder que tome, sino que también tiene que ver con la gente que nos rodea. Porque acuérdense en que en el autocrático, como yo les decía, que aquí hay cuando el nivel de responsabilidad es muy bajo dentro del lugar de trabajo. En cambio, en el democrático hay un determinado sentimiento de pertenencia y hay un determinado grado de responsabilidad en los individuos que la conforman, que me permite a mí poder llevar a cabo y ejecutar este tipo de liderazgo. Lo bueno es que también produce gran sentimiento de pertenencia, porque al ser participativo, entonces el otro se siente, o la otra persona se siente artífice de determinadas situaciones. Y también hay que ver que los colaboradores o las personas que estén en esta instancia tengan una determinada capacitación, ¿sí? Y bueno, y después tenemos el liberal, también antes le decimos el liberal o el de riendas sueltas. No es que hacen lo que quieren, no, al contrario. Aquí, sí o sí, cada uno de los individuos del equipo tienen que tener una gran sentido de pertenencia y un alto grado de responsabilidad, ¿sí? También aquí tienen que estar muy capacitados y sobre todo el líder tiene que ser un excelente coordinador de esfuerzos individuales para convertirlos en grupales, ¿sí? Es importante porque aquí también aumenta de manera importante, digamos, el nivel de compromiso de cada uno, ¿sí? Entonces, tanto en el líder democrático como el liberal,
existen en los individuos que están integrando ese equipo un determinado grado de responsabilidad que lo puede ir acrecentando a través de su líder, ¿sí? Bueno, y aquí también se ha ido sumando tipos, y otro es el liderazgo situacional, ¿sí? Ese que me lleva a mí, por alguna razón, estar al frente de. Entonces uno en ese momento va a tener que ser una persona que tome algunas determinadas situaciones para dar una resolución a lo que esté ocurriendo. Pero sin lugar a duda, si se lo pone en ese lugar, es porque también tiene algún tipo ya de experiencia. También tiene que ver que con el tiempo y sobre todo con las nuevas teorías, por ejemplo, del doctor Goleman, él propone 6 tipos de liderazgo, y esto ya es un poco más moderno, ¿sí? Y él habla de líderes coercivos, que son aquellos que exigen en cumplir tareas de manera inmediata, que tal vez poco les interesa lo que el otro pueda pensar, ¿sí? en relación a esa actividad que le toca hacer, pero sí o sí la tiene que cumplir, ¿sí? Y el líder visionario o el orientativo, este es el que siempre moviliza, ¿sí? a que juntos se cumpla una misión determinada, visión determinada en una institución, pero tiene una característica fundamental, que es que sabe motivar y sabe cómo llevar hacia adelante a ese grupo humano. Porque también un líder tiene que tener una característica, saber conocer a las personas que lidera. Esto también es fundamental. Bueno, y bueno, el líder afiliativo, que esto que construye sobre lazos emocionales, por ejemplo, también esto nos puede pasar en el seno, por ejemplo, hogareño, ¿sí? Entonces uno en ese sentido tiene un líder en la casa, pero que tiene otros sentimientos, ¿sí? y que no tiene unos lazos emocionales diferentes tal vez a las que podremos tener en el ámbito laboral. Y el líder democrático participativo, ¿sí? Que este es el que un poquito que se relaciona con el anterior, es el que sabe crear acuerdos, el que sabe persuadir para que todos participen de alguna manera y todos nos sintamos parte de, ¿sí? El líder ejemplar es el que espera siempre excelencia en la autonomía del desempeño del otro, ¿sí? Entonces, pero sobre todo, este modelo de liderazgo pregona desde el hacer mismo, desde la acción, desde el ejemplo de esa persona de ser líder, ¿sí? Y lo que es el líder el coaching, ¿sí? O este capacitador, que es el que nos orienta a nosotros, pero que saca de uno, ¿sí? el máximo potencial. Lo tenía la otra persona adentro, pero el líder lo que hace es poderlo visibilizar y trabajar sobre esas capacidades, esos potenciales, de manera productiva para todo el grupo, pero a la vez sabe que crea un bienestar individualmente que hace que se siga potenciando. Por lo tanto, el líder es el que hace que las cosas se den, ¿sí? Y este logro solamente es posible que se dé a través del trabajo en equipo, y esto es algo que hemos hablado la semana pasada. Es indispensable, ¿sí? Que tenga una formación básica, ¿sí? En cómo se trabaja en equipo, ¿sí? ¿Qué es lo importante de trabajar en equipo? ¿Cuál es el beneficio de trabajar en equipo? ¿Por qué trabajar en equipo? ¿Cómo trabajar en equipo? ¿Cuándo tengo que fortalecer el trabajo en equipo? Sobre todo porque saber combinar las capacidades y sacar lo mejor del otro. Entonces también habla de que aquí tenemos que tener dos factores fundamentales, que es el factor intelectual, ¿sí? Por eso es necesario que también el líder estudie y sepa mucho en relación a lo que es liderazgo, los diferentes métodos de persuasión, de negociación, ¿sí? Pero también, y algo que es muy importante, es el factor humano, ¿sí? El otro tiene que sentir que a su líder le importa, ¿sí? Y ser parte de cada una de las tomas de decisiones. Entonces, las características que tiene que tener este líder es sabiduría, esto es lo que yo le decía, ese aspecto intelectual, el saber qué puede hacer en determinadas situaciones, analizar con prudencia, con templanza,
¿sí? Y con conocimiento determinada situación para que la toma de decisión no sea errática. Ojo, pero si es errática, porque errar es humano, y todos los líderes son seres humanos, ¿sí? Saber modificar su conducta y admitir el error, pero no para autoflagelarse, sino admitir el error para poder aprender y continuar. Y esto es lo que lo convierte y lo fortalece, ¿sí? En cuanto a lo que es el liderazgo. La justicia, hay que ver en realidad, cuando uno habla de justicia, la justicia no es lo mismo que equidad. Entonces, lo que busca un líder es ser justo, pero cuando analiza la situación, utiliza el conocimiento, es prudente, tiene templanza, esa justicia también sabe cómo impartirla de un modo que sea más equitativo, ¿sí? Tiene que ser perseverante porque no siempre las cosas salen como uno quiere, ¿sí? Ojalá siempre saldrían 100% bien. Eso no existe. No existe, no existe. Entonces es necesario que sepamos que siempre algo va a quedar en el camino. Entonces, en esto que queda, es necesario que lo podamos retomar y ser perseverantes, ¿sí? No porque no nos vaya 100% bien, sobre todo el líder tiene que transmitir esto, de decir, no nos ha ido tan bien, pero la próxima nos va a ir mucho mejor. Esto nos ha servido de base de aprendizaje. Entonces tiene que tener determinada alegría, por decirle de una manera, ponerle, calificarlo, ¿sí? Tienes que tener un humor constante. El líder no puede ser ¿cómo explicarlo? Ser temperamental. No puede hoy un líder venir muy contento, al otro día venir muy enojado, al otro día venir callado. No. El líder tiene que ser, sobre todo, una persona con gran equilibrio emocional. Si yo no me puedo controlar emocionalmente, difícilmente va a ser que yo controle las emociones del otro. Entonces, también por eso una de las características fundamentales es el autorreconocimiento que tiene que tener sobre sí mismo el líder. El espíritu de servicio y sacrificio siempre hacia el otro, siempre hacia el grupo. Está la magnanimidad, que sobre todo tiene que ver con esta fortaleza del otro, con el espíritu de lucha incansable que va a tener, ser humilde, ser solidario con sus compañeros, ser caritativo con los demás y sobre todo tener la templanza hacia el prójimo, ¿sí? Y también es cierto que toda persona puede en principio desarrollar en menor o mayor grado cada una de estas características, acercándose a lo que sería un ideal en un perfil de un líder, ¿sí? Yo quisiera saber cuántos de ustedes, si estuviesen aquí, yo les preguntaría y les diría, levanten la mano, ¿quiénes son líderes? ¿Cuántos levantarían? ¿Sí? Cuando en realidad en la vida, ¿sí? Y esto ya está comprobadísimo, no porque yo lo diga, sino porque hay estudios de investigación. A lo largo de nuestra vida siempre hemos influenciado sobre otros, sobre nuestros padres, sobre nuestros hijos, sobre nuestros novios, sobre nuestros esposos, sobre nuestros amigos, sobre nuestros enemigos, ojo que también podemos hacer eso, ¿sí? Sobre nuestros empleadores, sobre nuestros jefes. Entonces, siempre en y hay un trabajo de investigación, dice que a lo largo de nuestras vidas aproximadamente influimos entre 8.000 a 9.000 personas. Miren si no vamos a ser líderes. Entonces todos somos líderes, sino que no nos reconocemos porque tenemos el paradigma del super líder. Uy, este es el líder. Y en realidad ese paradigma no es tan así como uno lo ve. Un poco lo que les decía anteriormente. El líder no siempre es bueno. El líder se equivoca, el líder es tan humano como nosotros. Entonces, aquí es cuando uno se tiene que plantear si realmente nosotros somos líderes en nuestros ámbitos laborales y cómo podemos hacer también para colaborar en cada una de nuestras instituciones. Pero bueno, hay que ver cuántos de ustedes hubiesen levantado la mano, ¿sí? Para que digan que si son o no líderes. Y también tienen que saber que dentro, en las clasificaciones de liderazgo, también están los formales y los informales, ¿sí?
Los formales son los que los imponen en la institución, puede ser porque tenga por currículum, por oposición de currículum, o por ejemplo también en algunos lados los líderes son porque son los hijos de, ¿sí? O no puntualmente dentro de las instituciones, pero no nuestras gubernamentales, pero en algunos lugares de trabajo, ¿sí? El líder es el hijo del patrón anterior, que también eso hay que hacer una diferencia, no es lo mismo ser jefe que ser líder, ¿sí? Entonces, están los formales, son los que los establecen, los ponen cada institución, porque tienen un perfil determinado, o porque tal vez también tienen una formación determinada. Y los informales son estos por ahí líderes carismáticos que les pueden surgir dentro de los grupos que no necesariamente están reconocidos por las instituciones, pero sí tienen el reconocimiento de sus compañeros. Entonces nosotros tenemos que saber, los líderes formales tenemos que saber negociar con estos informales, porque a veces son una barrera para llegar al grupo. Entonces nosotros ahí tenemos que negociar y tenemos que persuadir a este líder informal para ayudarlo a que vea que dentro de las instituciones tenemos un objetivo en común, que es garantizar la calidad de atención de los servicios prestados. Entonces, ¿el líder se hace o se nace? O viceversa. Y bueno, el liderazgo, primero no se nace líder, ¿sí? No se nace, ojalá en el código genético podríamos tener algo de esto, pero no se nace líder, pero sin lugar a duda tiene que ver que el contexto donde crecemos nos puede formatear para ser grandes líderes, y también porque si no, aquí les haría la pregunta, si estuviéramos aquí pudiésemos hablar cuántos de nosotros tenemos un modelo de líder dentro del seno hogareño, ¿sí? ¿Cuál ha sido ese formato? Si ha sido una mujer, si ha sido un hombre, ¿sí? Que eso también ya nos va formateando a nosotros, ¿sí? Y que nos va dando herramientas que después las potenciamos cuando somos ya más conscientes de eso. Pero, por ejemplo, el sentido de solidaridad se lo adquiere en la casa, la responsabilidad se adquiere en la casa, el respeto hacia el otro se adquiere en la casa, ¿sí? Y el sentimiento del querer un lugar que nos brinda oportunidades se aprende en el seno hogareño. La capacidad de comunicación asertiva, efectiva y afectiva se aprende en el seno hogareño. ¿Lo podemos potenciar después? Sí. ¿Lo podemos modificar, mejorar? Sí. Pero alguien que por ahí ha tenido en menor medida que otro de estas variables durante su crianza, le va a costar mucho más que tal vez a otros, ¿sí? Bueno, sin embargo, es verdad que personas que tienen condiciones naturales de liderazgo, que son innovadores porque tienen la capacidad de dar soluciones que son muy creativas a determinado contexto. Entonces sale de un formato, son innovadores, son creativos, ¿sí? Pero sobre todo porque también son visionarios, tienen esa mirada a futuro. Entonces yo les diría, ahora, si yo soy líder en esta situación de pandemia, a inicios de la pandemia, yo me he imaginado cómo sería futuro la dinámica de trabajo de enfermería. Yo me he pensado si alguno de mis compañeros o compañeras se infectaba, ¿cómo poderlos reemplazar? Yo he pensado cómo darle sostén emocional a mis compañeros, o no lo he pensado, o hemos estado trabajando sobre ya el problema. Sí es cierto que no nos ha dado tiempo de pensar, no nos ha dado tiempo, pero puntualmente el líder visionario frente a este problema y analizando la situación global, ¿sí? Y miren que la Argentina viene atrasada con esto ¿se acuerdan que hablamos mucho de la curva epidemiológica? Todos nos hemos hecho expertos en la lectura de la curva epidemiológica y que ahora pareciera que no se termina nunca, ¿sí? Entonces, si nosotros hubiéramos el líder visionario, tiene que tener esta capacidad también de poder analizar otras realidades y traerlos a nuestro contexto, aplicado en contexto. Porque hemos pensado que los que les han pasado a los demás no nos podía pasar a nosotros. ¿Por qué no hemos pensado que se iba a disparar tanto la curva?
¿sí? O en algún momento hemos creído tal vez, y aquí puntualmente podríamos pensarnos cada uno dentro de nuestra provincia, que nuestra provincia de estar en plena calma está después en llamas, ¿sí? Un líder tiene que tener visión de que eso podría haber pasado, y entonces haber planificado anteriormente cómo afrontar esta situación, ¿sí? Con soluciones que sean innovadoras, y seguramente si son innovadoras no van a ser parecidas a todas las anteriores. ¿Pero por qué razón? Porque nunca hemos pasado una situación como esta de pandemia, ¿sí? Que en donde hay mucha presión social, mucho temor, ¿sí? Entonces, este temor a afrontar la pérdida de un ser querido no es fácil. Y sobre todo, afrontar la pérdida de un ser querido en un contexto atípico, donde no puedo vivenciar el duelo en las etapas que tiene que ser vivenciadas. Entonces, todo esto, un líder visionario lo tendría que haber tenido en cuenta. Entonces, es más, hay personas que no tienen las condiciones de manera innata, pero con mucho esfuerzo las puede desarrollar. Entonces, por eso nosotros nos tenemos que sacar de nuestro formato, de decir, ay, ha nacido líder. No, no, pues ¿saben por qué? Porque si nosotros pensamos que los líderes nacen, también nos quitamos oportunidades, ¿sí? De aprender a ser líderes, porque en realidad el líder debe aprender estas habilidades que trabajamos mucho en este curso, transversales, sobre todo la de comunicación. Y el liderazgo es un conjunto de hábitos y actitudes que uno puede adquirir a lo largo de la vida y lo vamos a ir perfeccionando. Entonces, a mí, por ejemplo, yo me pienso como líder hace 10, 13 años atrás, tal vez cuando era jefa de terapia intensiva, líder impuesta, ¿sí? Líder formal, ¿sí? Entonces, me pensaba y analizaba también cómo, qué he aprendido y cómo era y cómo soy, ¿sí? Entonces, por ahí me pongo, soy como autocrítica y hubiera sido de otra manera, tal vez si tenía más experiencia. Pero también es cierto que en ese momento histórico me tocaba hacer de ese modo, ahora puede ser de otro, pero también el lugar a donde yo estoy hoy, ¿sí? Es diferente a donde estaba en ese momento. Me ha servido para pulirme, pero sobre todo para pulirme en todo lo que son estas habilidades transversales. Entonces, si ustedes dicen, si se preguntan si hace 13 años yo era una líder que escuchaba más, no, yo ahora soy una líder que escucho, que trato de ver otras cosas. En ese momento no tenía el training para escuchar y tal vez hubiese sido algo mucho más llevadero para el grupo y también para mí. Entonces, ¿cuáles son esas características? Sí, ya hemos hablado un poco, la sensibilidad hacia el otro, ser flexible. Ser flexible no se trata de que uno tenga que hacer como líder lo que el grupo quiere, porque entonces dejamos de ser líder, ¿sí? Eso lo tenemos que tener en clarito. Yo no pretendo ser buenita con todos para que todos me acerquen. No es así. El liderazgo no va por ahí. La flexibilidad quiere decir que tiene que tener esa persona la capacidad de adaptarse a ese contexto determinado en un momento del tiempo, ¿sí? Analizando todas las variables que me rodean, pero siendo flexible también, ¿sí? ¿Para qué? Para poder escuchar al otro, saber si el otro tiene una experiencia previa parecida a lo que está haciendo, se analiza y se ve la posibilidad de llevarla a cabo, ¿sí? Hay que ser inteligente porque lo que les decía, ese es el factor intelectual cognitivo necesario, ¿sí? Y una de las inteligencias múltiples que dice Goleman que tenemos que tener, pero también ensamblada a las otras inteligencias, ¿sí? Hay que tener una estabilidad emocional, equilibrio emocional, un dominio de sí mismo para poder a la vez poder influenciar y dominar. Por decir, el dominio a mí me suena mucho a poder, el poder no está relacionado justamente con el liderazgo, ¿sí? Pero sí es un poder de capacidad de influenciar sobre el otro. Es ser enérgico, ¿sí? Esto transmitir la pasión, la pasión se transmite, se contagia, y es imposible que cuando ustedes están al lado de una persona que
que tienen mucha pasión y entusiasmo no se la transmitan. Es muy difícil. Y todos tenemos nuestra propia luz. Todos podemos ser líderes de alguna manera, ¿sí? Tienen que tener, para que un líder sea aceptado, tiene que ser generador de confianza, ¿sí? Pero primero yo tengo que confiar en mí mismo para que los otros confíen. Y el control absoluto de mi comportamiento frente a los demás y cuando esté solo también. El dominio completo de mí mismo. Entonces yo tengo que diferenciar entre lo que es un jefe y ser un líder, porque es totalmente diferente, ¿sí? El jefe es el que va a mandar, en cambio el jefe generalmente es más relacionado con lo impuesto, con lo que se les dice que hagan inmediatamente, baja orden, les dice que lo hagan o lo hagan, porque en realidad está puesto en ese lugar para que se cumpla un determinado objetivo. El líder, en cambio, que también puede ser jefe y líder, ¿sí? Pero tiene una manera diferente de hacer que se cumpla ese objetivo. ¿Por qué? Porque aconseja, porque guía, porque persuade, porque escucha, porque es participativo, porque quiere cambiar un modelo y porque pretende que el otro sea productivo y se sienta bien también con él mismo. El jefe siempre inspira temor, uno dice, uy, no, ha dicho la jefa, lo hace. Entonces, es difícil porque lo diga el otro hacerlo, ¿sí? Y encima le quitan la capacidad al jefe de seguir también aprendiendo, ¿sí? Entonces, a veces el no decirle al otro, sabiendo que algo, una toma de decisión no está bien, le quita la posibilidad al otro de crecer, ¿sí? En cambio, bueno, el líder es el que va a inspirar siempre de entusiasmo, el jefe se centra en el yo, nosotros decimos en Santiago el yo quiero, yo lo digo, esto va a ser así porque ya lo he decidido, ¿sí? En cambio, el líder siempre habla de nosotros o nuestro equipo o como o parte de este equipo o como parte de este equipo nosotros vamos a poder, estamos nosotros evaluando y siempre habla en plural. El jefe siempre busca ser punitivo, ¿sí? Es como responsabilizar a alguien de determinadas situaciones, ¿sí? Sobre todo situaciones, obviamente, que traen el poder. El líder es más proactivo. El líder es proactivo, no más proactivo. El líder es proactivo. El líder busca soluciones ante una diversidad de situaciones, ¿sí? De opciones, perdón. Entonces, pero busca las soluciones, pero no se centra en una persona, se centra en la situación, porque esta situación puede ser que se dé en otro espacio, en otro tiempo, con otra persona. O sea, no se centra en la persona, sino se centra en la situación. Y el jefe es una relación que es de arriba hacia abajo, ¿sí? Generalmente no hay gran feedback porque hay temor. El feedback tampoco es genuino si hay temor, ¿sí? O sea, el ida y vuelta no es genuino si hay opresión. No sirve, si no nos están mintiendo, ¿sí? Entonces, para que ese feedback sea positivo, sea sobre todo productivo, tiene que ser honesto, ¿sí? Entonces, el líder se pone siempre a la misma altura del otro porque busca, ¿sí?, que se sienta el otro partícipe de toda la toma de decisión. Entonces, también el líder, cuando hablamos de dirección o de liderazgo, en realidad ambas se tienen que ensamblar, porque no puedo ser un líder que no sepa de dirección. Es necesario para hacer lo que se denomina dirección dentro de lo que es la gestión de los servicios institucionales y también empresariales, perdón, el planificar, el organizar, el dirigir y el coordinar. Estas son las etapas, digamos, que va a tener este trabajo de dirección, que es necesaria e indispensable que se ayornen a lo que es el liderazgo, porque si no, tampoco estamos haciendo un liderazgo efectivo y tampoco estamos trabajando sobre uno de los factores, que es el factor intelectual, ¿sí? Entonces, para poder hacer una buena planificación, yo tengo que conocer, evaluar el contexto, un contexto determinado en donde yo estoy inserta, poder tener a la vista toda la situación, ¿sí? Ser crítica con esa situación, planificar en base
a lo que es esta situación que vamos a hacer, ¿sí? Organizar el trabajo, sobre todo teniendo en cuenta cuál es el potencial que cada uno de los individuos del equipo tiene, ¿sí? Para que de esto no sea tan forzado y sea mucho más productivo. De esta manera, estar al frente y dirigir cada uno de estos pasos y coordinar cada uno de estos pasos y ser capaces de evaluar y reevaluar constantemente para que en este proceso, si es necesario modificar algo, porque les digo, puede haber errores, sí puede haber sesgo, que bueno, que sin lugar a dudas me puede alterar alguna parte de este proceso, ¿sí? Entonces tenemos que ser capaz de poder modificarlo para seguir adelante. Y el control, ¿sí? Este es otro de los que en el control viene la evaluación y la que les estaba diciendo anteriormente. En cuanto al liderazgo, sí o sí, tenemos que tener en cuenta que va a tener una relación con lo que es la dirección, pero sobre todo el liderazgo va a ser esa capacidad de influir en el otro a través de la escucha atenta, a través del uso de la empatía, a través de la participación, el modulaje en cuanto a la comunicación, la valoración del otro, ¿sí? Porque eh, esto viene a que nosotros tenemos que aprender a felicitar, ¿sí? En público y hacer correcciones en privado, ¿sí? De esta manera lo valoramos al otro, porque ¿a quién de nosotros nos gusta que nos reclamen las cosas delante de todos? A nadie. Entonces no puedo yo hacerle eso tampoco al otro. Entonces yo lo valoro al otro frente a todos, lo felicito cuando las cosas van bien. Y si hay algo para corregir o mejorar, lo voy a hacer en privado, ¿sí? ¿Cuáles son las expectativas que yo tengo en torno a los otros y que los otros tienen en torno a mi persona? ¿Cuál es el ambiente en donde soy? ¿Cuáles son los recursos que yo dispongo? Tanto humanos como materiales. Y en este contexto de pandemia, ¿por qué les digo materiales? Porque si ustedes están en este contexto y tienen que hacer toma de decisiones, ¿sí? En este contexto, yo no puedo influenciar a mi compañero, más allá del gran líder que sea, a que haga la atención de un paciente con COVID positivo si no tiene los elementos de protección personal adecuados. Si no los tiene, no los tiene, ¿sí? Entonces yo, ¿cuál es mi rol de líder? Y garantizar gestionar que tenga esos recursos materiales, porque a mí me importa él, porque a mí me importa la familia de esa persona, porque me importa la salud del otro. Entonces no podemos cuidar a otros si no nos cuidamos entre nosotros. Bueno, esto es lo que les decía, la confianza y ser transmisor siempre de entusiasmo. Hay que saber motivar, motivar es todo un arte, motivar implica muchas cosas, muchos lo decimos así a la ligera, pero existe muchos factores a los cuales podemos trabajar para motivar al otro. Saber delegar es propio de un líder y sobre todo saber empollar líderes, lo que les digo, un buen líder es hacedor de líderes, entonces, y eso se aprende, ¿sí? Entonces, si hablamos de motivación, ¿qué es para nosotros la motivación? Y este en general es un estado interno que me activa a mí, que me dirige y que me mantiene la conducta mía o de cualquier otra persona a que se concreten determinadas metas o determinados fines, ¿sí? Este es como el motor que nos mueve día a día para levantarnos, para andar por la vida, ¿sí? Entonces, para persistir en determinadas acciones, pero sobre todo para persistir en esas acciones y llegar a un fin en esas acciones que va a ser la meta. La motivación es lo que nos energiza y da dirección a la conducta humana, ¿sí? Y es la causa del comportamiento. Entonces, cuando dice, ay, hoy día no estoy motivada, a ver qué es lo que no, ¿por qué no estás motivada? A ver qué te ha pasado. Entonces, tratamos de desandar para ver qué es lo que está desmotivando. Entonces, también tenemos que saber que hay la automotivación, ¿sí? No a todos nos motiva lo mismo, y esto es necesario reconocer en el otro que lo motiva individualmente al otro para que nosotros lo usemos para poder trabajar junto a esa persona. Está la automotivación o intrínseca también se dice, y la motivación extrínseca, ¿sí? Esto es lo que por ahí es a través de reconocimientos de la institución, o también cuando nos elevan el sueldo, cuando nos dan un determinado regalo, por decirlo así, algo externo
que me motiva a seguir a mí hacia adelante. Hay diferentes motivadores, pero depende mucho de la persona, y esto sí se relaciona con lo intrínseco, si me va a motivar o no lo que esté haciendo el de afuera, ¿sí? Bueno, el motivar es, en realidad, es mágica. Si yo puedo mágicamente aprender a motivar, y no, yo le digo que no, no es mágico, no se aprende, no es que yo vengo y motivo como si nada, si no, va a pasar lo que le pasa ahí en la gráfica, ¿sí? Todas las flechas van a ir para cualquier lado, no vamos a llegar a la meta. En realidad, el motivar es un arte, ¿sí? Tenemos que aprender a motivar al otro, a que el otro vea en él las grandes potencias que habitan en él, en qué es bueno, ¿sí? Ayudarlo a que se vea a sí mismo para crecer como grupo humano. Y no es posible crecer como grupo humano si nosotros no hacemos una valoración individual. Ustedes me dirán, bueno, sí, pero en un hospital hay como 650 personal de enfermería y demás, sumado a otros más, que seguramente son muchos más. Supongamos, ¿cómo hago para conocer individualmente a cada uno de esos? Y a veces se puede, a veces no se puede, pero por eso hay en todas las instituciones no hay un solo líder, sino hay múltiples líderes, pero sobre todo formales, de los establecidos. Entonces lo que necesitamos es saber qué ve el otro para poder todos aportar al sistema y mejorarlo. Pero sobre todo un arte motivar, por eso también se estudia mucho desde la psicología, desde la sociología, el comportamiento humano, que me va a ayudar a mí a saber cómo motivar al otro. ¿Y por qué quiero motivar al otro? Y para que demos todo en el blanco, porque en la institución necesitamos eso, ¿sí? Entonces, mejorar nuestros tiros, ¿sí? Mejorar la calidad de atención, pero sobre todo conociéndonos a nosotros mismos, ¿sí? Y fortaleciéndonos como equipo. Pero para eso también es el trabajo del líder. Así que, bueno, no es una magia motivar, no es innato el motivar, sino que es un arte y se lo estudia. Entonces, ¿cómo llevo de la teoría a la práctica? Porque es muy lindo todo lo que hemos hablado, ¿sí? Bien ensoñadora, ¿sí? Pero en realidad no es tan fácil. Entonces, hay diferentes maneras de llevar esto a la práctica. Yo he elegido dos variables que para mí son fundamentales, y en realidad esas variables están transversalizadas por muchas más. Una es saber marcar el rumbo. Pero para saber marcar el rumbo nosotros tenemos que estar adelante. Yo no puedo marcar el rumbo que vayan todos adelante y yo atrás. No, yo estoy adelante. Yo soy la que marco el rumbo. Pero sobre todo, yo transmito de manera objetiva qué es lo que se pretende de cada uno de los integrantes del equipo. Y otra es saber armar equipo de trabajo. No cualquiera sabe armar esos equipos de trabajo. Entonces, si quiero marcar el rumbo, tengo que saber que si soy líder, esa visión que les decía anteriormente, la tengo que convertir en realidad tangible, visibilizada a través de las acciones. Si no puedo hacer eso, es simplemente un soñador o una soñadora. O sea, institucionalmente, muy lindo la parte romántica del líder, pero no sirve, ¿sí? Entonces, si no caemos en el error que pasa en esta gráfica, todos lo siguen al líder, no saben a dónde van, no tienen ni idea, ni saben quién está adelante, quiénes van acompañando este movimiento. Entonces, uno le dice, ¿qué pasa? ¿Hacia dónde vamos? No saben. Bueno, pregúntale al que viene atrás, ¿por qué nos vienen empujando? ¿Sí? Y resulta que esto no es liderar, ¿sí? Pero sí nos puede pasar cuando no hay un rumbo establecido a seguir, y sobre todo cuando no existe una visión compartida de trabajo en equipo, cuando nosotros no conocemos la visión ni la misión institucional, y cuando las políticas institucionales no son coherentes con la visión y misión institucional. Por eso es todo un ensamble que tenemos que saberlo desandar para poder pegar en el blanco. Entonces, si tengo que saber armar equipos, tengo que definir cuáles son los roles de cada uno de ellos, cuáles son las responsabilidades que conlleva tener este rol, porque ser un jefe formal o un líder formal no es fácil, ¿sí? No es fácil, porque, o líderes también
Primero porque somos impuestos. Primero, esa es una variable que también ya nos hace difícil, ¿sí? Ya somos líderes impuestos y va a haber mucha bulla en torno a eso. Entonces también tenemos que ser prudentes y tener un determinado grado de tolerancia hacia uno mismo para poder tolerar esas bullas y que a mí no me haga bulla, ¿sí? Que sean bullas externas, pero a mí no me hace bulla, ¿sí? Entonces, cuando somos líderes impuestos o jefes, ¿sí? Formales, tenemos que saber qué se espera de nosotros puntualmente, ¿sí? Si no, y en torno a este rol y a esta responsabilidad que me dan, también tienen que saber que me tienen que otorgar un determinado grado de poder para poder hacer, valga la redundancia, la toma de decisión. Tengo que saber comunicar de una manera muy, pero muy apropiada, ¿sí? Compartir información es crucial, ¿sí? Yo no puedo estar guardándome información para mí, porque en realidad estoy escondiendo información que es basal para el trabajo en equipo. Y la confianza que tiene que ver sobre todo con la integridad de la persona. Entonces, si voy a empezar a armar equipos, tengo que pensar que nadie se va a alinear detrás de una visión o un objetivo institucional si no lo conoce. No podemos pretender que nos digan, no, y no colabore con el objetivo, porque si ni siquiera sabe cuál es el objetivo. Entonces, dar tanta información como pueda ser posible. La información tanta no implica que sea gran cantidad, implica que sea la más específica, la más objetiva, ¿sí? Y que todos puedan visibilizar igual información, ¿sí? Para que no surjan dudas ni bullas. Dar participación va a generar siempre sentimiento de pertenencia. La gente, para generar este sentimiento de pertenencia, primero necesita saber, tener el conocimiento, ¿sí? De la realidad donde está inserta para tomar decisiones que la involucren a esta realidad. Y esto un poco cuando uno habla también de la autonomía del paciente, cuando toma decisiones el paciente, y es uno de los principios éticos, ¿sí? Entonces, para que seamos autónomos, tenemos que saber todo, ¿sí? Conocer lo máximo posible de una situación para tomar una decisión que sea la más asertiva. Clarificar expectativas, ¿sí? Casi todos los conflictos son el resultado de expectativas que no están cumplidas, pero también que nunca han sido expectativas visibilizadas. Entonces, si mira, Rita, yo, mi expectativa al venir al servicio, supongamos que soy jefa de cualquier sector, este sector es aprender cómo tengo que hacer la curación de un acceso vascular venoso central, yo quiero sentirme parte del equipo, pero si eso me lo dicen, lo puedo saber, porque son las expectativas que esas personas tienen en relación a cuando vienen a un determinado sector. ¿Sí? Pero si la persona viene y ya le empezamos a imponer cosas, pero no sabemos cuáles son las expectativas en relación al servicio y en relación tal vez, ¿sí? a nuestro rol como jefes, va a ser muy difícil, eso trae conflictos. Y esos conflictos son los que se llaman chismes o los ruidos que yo les digo, ¿sí? Y acuérdense algo, los chismes parasitan las instituciones, las fragmentan también a las relaciones, a todo tipo de relaciones. Por ende, uno tiene que saber y tener en claro siempre cuál es la expectativa del otro hacia mí y de mi persona hacia el otro, ¿sí? Entonces, de esta manera, todas las relaciones son mucho más claras. Cuando no se comparte información, ¿sí? La gente da rienda suelta a su imaginación. A eso es lo que yo les digo a los supuestos. Yo supongo que mi jefa no me quiere. Yo supongo que a mí me ha puesto más noches porque a mí no me quiere. Yo supongo que no me ha hecho descansar el fin de semana porque ella la quiere más a otra. Todo eso supongo, ¿sí? Entonces, si yo le he puesto a la Rita Chávez más noches, le explico por qué, tal vez, y ella se va a dar cuenta y no va a dar rienda suelta a sus supuestos. Por ende, no va a tener distorsiones de la realidad, ¿sí? Y no le va a causar incertidumbre, porque cuántas veces nuestros compañeros, ¿sí? Cuando hemos sido nosotros jefes, ¿sí? Han supuesto cosas de nuestro accionar y han estado un mes y medio enojados con nosotros porque han supuesto algo que no se han animado a preguntarnos. Entonces le ha generado incertidumbre, que también eso se ve en la productividad del trabajo, pero algo más grave surge el chisme.
Entonces, ¿qué tengo que saber hacer? Y bueno, tengo que tener los roles de cada uno de los miembros de nuestro equipo. ¿Son claros? ¿Están comunicados? ¿Sabemos qué es lo que queremos de ellos? ¿Ellos lo tienen entendido qué es lo que pretendemos de ellos? ¿Están de acuerdo con ese rol? ¿Conocen qué esperamos nosotros de cada uno de ellos? ¿Saben qué pretendemos? ¿Saben por qué lo pretendemos? ¿Sabe lo que está bien hacer y lo que no está bien hacer dentro de estos sectores? ¿Les aclaramos eso desde un inicio o dejamos que hagan mal para decirles eso no se puede hacer aquí? ¿Sí? Pero ¿quién les ha tomado el tiempo para decirles qué pueden hacer aquí, qué no se puede hacer aquí? Entonces, si no existe claridad en cuanto a los roles y a las expectativas del comportamiento, los malos entendidos siempre se van a multiplicar y las pequeñas transgresiones que puedan surgir se van a convertir en normas no escritas de derechos adquiridos. ¿Sí? Entonces los otros dicen, no, bueno, a mí ya, si yo supongamos, durante 3 meses he puesto 3 noches a la Rita. Bueno, ahora ya no le puedo poner, le voy a empezar a poner 5. Y la Rita se enoja, me va a hablar con uno, con otro, genera un disconfort. Entonces, como no está nada escrito, la Rita se cree en derecho, que porque en 3 meses le he puesto 3 noches, yo ya no le puedo poner 2 noches más, porque ha sido un derecho adquirido durante estos 3 meses. Entonces, cuando hace uno un cambio de formato en la toma de decisión, así sea para bien o para mal, es necesario transmitirlo. Es necesario para que no se convierta en un derecho adquirido. Entonces, para armar equipos tenemos que hacer aquí lo que hacen estos equilibristas, ¿no? No sé si me tiraría, si no sé cuántos de ustedes se tirarían así de ciegos, pero bueno, primero yo no me tiraría así porque no me dan mucho el peso ni no tengo esa flexibilidad, pero realmente hay que tener esa confianza de que el otro nos sostenga, ¿sí? La confianza es basal, es un activo que es tangible y es real, ¿sí? La confianza no es una mera palabra, no, al contrario, se la afianza con los hechos, ¿sí? Con las acciones, con las actitudes del día a día. Y se reconoce la confianza como un fenómeno emocional que predispone a las personas a que se integren más y a que hayan un intercambio entre las mismas. Es necesario, se la puede crear, se la puede potenciar, se la puede desarrollar. ¿Sí? Es una competencia basal para el liderazgo y en la nueva economía globalizada es lo que debería existir, ¿sí? Pero ahora no existe, no hay confianza económica global. Por eso también, eso es una de las consecuencias más de la pandemia, ¿sí? Y cuánto de nosotros, a veces fuera de un contexto de pandemia, veníamos a trabajar enfermos, ¿sí? Por esta economía que nos estamos hablando aquí. Ahora tenemos que ser mucho más puntuales y saber que existen algunos puntos, sobre todo en los cuales tenemos que saber que si el compañero tiene una patología de base como diabetes, si es asmático, no es que no venga a trabajar porque no quiera, o a propósito, tal vez quiera estar aquí y no está, ¿sí? Sino porque eso es un derecho adquirido a través de esta situación y nosotros lo tenemos que saber respetar. Bueno, puede ser la llave para navegar a través de la adversidad y de la complejidad de los nuevos escenarios que se presenten y sobre todo en esta época de aguas bravas, ¿sí? El mar está picado hace cuánto, venimos de un olaje violento sobre otro, pero seguimos de pie y vamos a seguir de pie, porque siempre ha sido así, en salud siempre ha sido así. Entonces, para armar equipos y generar confianza, yo tengo que ser el ejemplo, sobre todo a través de mis acciones, ser coherente, mantener mi palabra en cuanto a promesas que haya establecido y satisfacer con las expectativas mínimas que el otro tenga sobre mi persona. Si yo no puedo cumplir algo, no lo prometo. Si yo le digo, mira Rita, ahora vas a trabajar full time este mes, pero en el mes que viene te voy a dar 15 días de franco. Yo no podría, yo si fuera en ese momento jefe o líder no prometería eso, porque no sé si lo voy a poder cumplir. Entonces, si yo no lo cumplo en el mes que viene, seguramente me va a traer un conflicto mucho más grande. Entonces, eso, por ejemplo, no puedo hacer. Y ser siempre coherente entre lo que pienso, entre lo que digo, entre lo que siento y entre lo que hago.
Entonces los desafíos del liderazgo es ser visionario y crear una visión que sea compartida, ser capaz de contar eficazmente la historia, así, aunque la historia a veces no sea a mi favor y no sea la mejor, pero saberla contar, ¿sí? Con el máximo de la realidad, saber motivar y crear sobre todo equipos que sean entusiastas para que podamos alcanzar los objetivos, obtener el compromiso siempre del otro, pero sobre todo que parta desde uno, cuando nosotros mismos nos hacemos cargo de lo que decimos, de lo que hacemos y de lo que no hacemos también. Y liderar siempre es esforzarse por ser coherente entre lo que anteriormente les decía, no es fácil, pero es indispensable, y liderar es estar anclado en principios y valores, ¿sí? Y saber respetarlos y sostenerlos a pesar de que las aguas estén bravas ahora. Así que muchas personas, ¿sí? Tienen poder, pero pocas tienen el poder de llegar a las personas. Y estos son los verdaderos líderes, ¿sí? Entonces, vamos a ver y vamos a buscar nuestro líder interno, vamos a ayudar, colaborar con nuestro líder en este momento crítico, porque liderar en tiempos de crisis es muy difícil y realmente se ve la tela del líder. Así que, bueno, por mi parte, muchas gracias por estar, por escuchar, y si me quieren hacer preguntas, me las pueden hacer, y si no, damos por finalizado esta. Ustedes pueden desbloquear sus micrófonos, y si no, nos despedimos hasta el próximo encuentro, que va a ser el 22 del 9. Este ya va a ser el encuentro número 4, ¿sí? Así que si esto, creo que en el mes que viene también ya empezamos con los atenidos de enfermería, así que les voy a hacer llegar todo el programa para todos los que quieran participar y seguir construyendo el colectivo de enfermería, pero sobre todo con sentimientos de empoderamiento hacia la profesión, y saber que vamos a salir de esta. Falta no sé cuánto, pero vamos a salir juntos y apoyando a nuestros líderes. Así que les mando un abrazo inmenso a todos y a todas. Gracias. Muchas gracias. Saludos.